Mi nombre es Tomás Andrés Forero. Voy a relatar sobre el conflicto irlandés. Este es uno de los más bravos y intrincados que ha vivido la historia humana, el cual desató violencias asombrosas y muy pocas veces vistas en el mundo. Este conflicto es muy viejo, ya que relata más o menos de 7 siglos y tal vez nunca se solucione. Pero para entender esto tenemos que ver en la actualidad el gobierno de Paisley Mike Guinness. Hay que entrar al campo de la historia irlandesa. Entonces, esto empieza más o menos en la Edad Media, cuando del ir y venir de las invasiones mutuas entre Irlanda y Gran, Gran, y, Gran Bretaña, digo, sí, Gran Bretaña o el Reino Unido. Entonces, por tener una entidad inglesa para los tiempos de la primera Isabel, Irlanda ya era un problema. Los ingleses sostenían que se sostenían a espadazos en las costas, negociaban y reprimían hacia la guerra y comenzaban con bandas incomprensibles de Irlanda. Pero ya estaba claro que la ventaja era inglesa. El tema de organización de un gobierno estable y centralizado hacía una cuestión de tiempo de ganarse la isla de Irlanda, que hace un milenio era un oasis de conocimiento y arte en Europa barbarizada. Nunca pudo unificarse ni mucho menos crear algo como un Estado. Londres sabía que así como ya lo habían entregado a Gales, estaban erosionando Escocia y Irlanda sería de ellos. El problema de ocupar países fragmentados políticamente, como a Estados Unidos le sucede hoy en día en Irak, es que no saben cuándo rendirse. La historia de los ingleses en Irlanda nunca llegó a ser una absorción ni integración, como lograron hacer en la isla mayor, donde los escoceses y los galeses se transformaron más o menos en británicos y los irlandeses, pero ellos siempre serían irlandeses, la lealtad dudosa a la corona y a los maníacos catolicismo, transformando una señal de identidad nacional. Comenzó por Enrique VIII, el que comenzó con una política de reemplazo de población y de cero tolerancia a las rebeliones, y continuaba por el republicano Cromwell y por los Carlos. Ellos estaban dispuestos a derramar sangre. En este proceso de ocupación terminó con el curioso nombre de plantación y fue aún más cruel. Las tierras se ocupaban con ingleses y escoceses de toda la haya y condición social, pero protestantes y los antiguos dueños morían, emigraban y pasaban a ser subyugados o esclavos, y así nació el exilio de irlandés, que solo cesó hasta 1998. El, Esto alcanzó su mayor éxito para algunos condados del norte, donde lo que se consideraban británicos llegaron a ser la mayoría y donde con el tiempo se radicó la mayor de las industrias. El resto del país vivió de crisis en crisis, de rebelión en rebelión, y acabó gobernada directamente desde Londres como una colonia al perder su parlamento propio. La inmovilidad política hizo que tomara siglos algo tan simple como darles el voto a los católicos, la inmensa mayoría del país. Más o menos a mediados del siglo XIX, Irlanda estaba superpoblada, más o menos contaba con 5 millones de habitantes en una isla del tamaño entre desequilibrados y quebrados políticamente y siempre al borde de catástrofes sociales. Fue entonces que un hongo destruyó casi completamente la cosecha de papa del país. Fue el comienzo de como se le llamó la Gran Hambruna. A un siglo y medio de distancia resulta difícil entender por qué un país entero sufrió una catástrofe de esta magnitud por perder una cosecha de un producto. Pero para eso la respuesta de esto es que literalmente lo único que comían los campesinos que vivían era una economía donde lograban alquilar un terreno de 20 por 20 metros para cultivar sus papas y donde el único dinero que se veía era por la venta anual de lo mismo. De hecho, esos eran los únicos recursos de la familia. Perder la papa fue perderlo todo. Murió 1,5 millones de personas y otro 1,5 millones se fue del país, principalmente para Estados Unidos, pero también a Inglaterra, Australia, Argentina y reinos lejanos del Imperio Británico. Irlanda volvió a tener más o menos 5 millones de habitantes recién a fines del siglo XX. Más o menos para 1900 la situación del país era insostenible, la presión política imponía como mínimo
que la isla pasara a ser un dominio, como Canadá, un gobierno autónomo, los protestantes, etiquetados inexacta para los irlandeses que se les sentía realmente británicos, aunque no todos fueran protestantes. Bloquearon sistemáticamente cada una de las leyes, iniciativas y pedidos de la autonomía de la isla. Por Londres, ya se había aceptado la realidad cuando en 1914 comenzó la Primera Guerra Mundial y todo fue al todavía no inventado freezer. 2 años después, en plena guerra y con cientos de miles de irlandeses sirviendo en las trincheras con los uniformes del rey, los nacionalistas irlandeses se alzaron en armas en Dublín. Duraron una semana, pero estrenaron la bandera tricolor. Se inmolaron en una batalla perdida de antemano y proclamaron la República en nombre de Dios y de las generaciones muertas. Era una mezcla de poetas, estudiosos del idioma irlandés, sindicalistas, nobles y proletarios, casi todos, pero no casi todos católicos. El ejército británico los capturó, los juzgó como traidores a la patria en el tiempo de guerra y comenzó a fusilar a sus líderes. Fue entonces cuando Irlanda, aunque abrumada la mayoría del pueblo, estaban muy enojados con los rebeldes y todo el mundo cayó, o sea, los ingleses que fueron fusilados. Fue entonces cuando comenzó los primeros, los primeros, los primeros vistajes del conflicto. Ya para 1919, ya ganada la guerra, hubo elecciones y los rebeldes, bajo la bandera del partido Sinn Féin, ganaron barriendo con los otros partidos tradicionales. Más políticos, en lugar de tomar sus bancas en Londres, se reunieron en Dublín, se proclamaron como el gobierno legítimo de la República de Irlanda y ordenaron a su brazo armado, el IRA, o el Ejército Revolucionario de Irlanda, que comenzara el combate con el ocupante, como estaban los inesperados genio militar, el ministro Collins, y como lograron unificar de una vez la fragmentada opinión pública, ganaron la batalla. Respecto al IRA, fue una organización nacionalista armada que resultó de la división del ejército republicano irlandés, más o menos en 1969-1970. Entonces, ya continuando con el relato, hasta en mayo de 1966 todo iba bien, hasta que dos protestantes borrachos tiraron una bomba molotov a una tienda católica en Belfast. Y como estaban tomados, no les acertaron al edificio y la bomba entró por la ventana de una casa vecina donde vivía una anciana protestante que no podía subir las escaleras y siempre dormía en su sala. La bomba le cayó encima y la señora ardió y gritó. Así, con víctimas y victimarios protestantes comenzaron los problemas, o the troubles, como se mencionaba en Irlanda. Entonces, el eufemismo con lo que se podría nombrar a los 40 años de guerrillas, contrainsurgencia, represión y asesinatos colectivos. Uno de los hechos más relevantes es el Domingo Sangriento de 1972, que fue una jornada de incidentes ocurridos en Derry, o Irlanda del Norte, el domingo 30 de enero de 1972, en el conflicto de Irlanda del Norte. Aquella tarde estaba convocada una manifestación a favor de los derechos civiles y en contra del encarcelamiento sin juicio a los sospechosos de pertenecer al IRA, aprobado en agosto de 1971 por el gobierno de Irlanda del Norte. Pero se encontraban detenidas centenares de personas. A la protesta acudieron más de 15.000 personas. La manifestación convocada por la Asociación de Derechos Civiles de Irlanda del Norte, NICRA, se inició pacíficamente, aunque en principio estaba previsto marchar hasta el ayuntamiento de la ciudad. Las autoridades británicas habían prohibido expresamente salir a los manifestantes de los barrios católicos cercados por barricadas. La zona conocida como Derry Libre o Free Derry. Además existía la generación de provisiones de celebrar manifestaciones públicas prorrogadas por el gobierno norirlandés unos días antes. Después de eso, la organización
de la manifestación decidió renunciar y abandonar el Box Hill para no desafiar a los soldados que rodean la zona, y un regimiento de paracaidistas del ejército británico había sido enviado a Derry. Un pequeño grupo de manifestantes apartados del núcleo principal comenzaron a lanzar piedras a las barricadas y los soldados respondieron al principio con gas, balas de goma y agua a presión. Instantes después, las tropas británicas salieron de las barricadas y abrieron fuego contra la multitud. 13 personas murieron y fueron heridas más de 30 por los disparos del primer batallón de paracaidistas del Reino Unido. Muchas de las víctimas murieron meses más tarde y los paracaidistas alegaron estar siendo objeto de disparos, algo que resultó ser falso. Después de este día, el Domingo Sangriento, el IRA retomó las fuerzas como la guerrilla más antigua del mundo, como los paramilitares protestantes. Y este baño de sangre solo iba a parar cuando el que vive en Europa ahora y la Unión Europea, cuando el muro de Berlín, un recuerdo, y los fierros, una suerte de venganza tercermundistas. En 1972, el Ulster ya iba en camino a la violencia y con mucha fuerza. La misma provincia era una entidad artificial, producto de una redención a medidas y de triunfos cortados. Los irlandeses nacionalistas le habían ganado su independencia a los británicos de la mano de Michael Collins y después de 7 siglos, pero les había alcanzado para ganar solo políticamente. El primer IRA forzó a los ingleses a negociar o a ponerse totalitarios, pero no los venció militarmente. Lo que surgió fue una partición de la isla autónoma y después independiente, en todo menos en un rincón del norte donde los protestantes eran mayoría y amenazaban con su propia guerra si no seguían siendo británicos. Así, en 1922, Irlanda pasó a tener 2 parlamentos, uno en Dublín, nacionalista y republicano, y otro en Belfast, bajo bandera inglesa y con el raro estatuto de ser el único rincón del Reino Unido con autonomía parcial. Las entidades tenían problemas de nombre: Irlanda del Norte, Ulster, así todos eran finlandeses, pero no como los otros finlandeses, fue un problema que se dio en ese momento. El Ulster duró unos 40 años más o menos en equilibrio, con una parte de hechos donde los católicos, sospechosos del nacionalismo, eran ciudadanos de segunda, sin derechos a ejercer ciertas profesiones y con cuotas para los empleos públicos. Los protestantes tenían la comida cómoda, ya que su mayoría les permitía ejercer el poder sin sobresaltos, tanto que por medio siglo gobernó siempre el mismo partido, con la misma mayoría de diputados y sin necesidad de pensar demasiado. Los católicos a su manera sostenían el sistema por su notable rigidez ideológica. La única política aceptable para ellos era el nacionalismo, entendido como fundamentalismo irredento. La patria irlandesa no aceptaba la misma existencia del Ulster, de sus instituciones y de sus gobiernos. Los protestantes eran apenas entreguistas, cipayos de los ingleses, peones en juego del poder dirigido desde Londres. El resultado era de los nacionalistas que resultaban electos para el Parlamento de Stormont, el mismo Ulster, no hacía nada, pero en medio siglo no lograron ni una ley que ayudara a nadie a tener una mejor vida. El otro resultado era para la mayoría de los de los protestantes terminaban siendo como fantasmas. Nadie pensaba que realmente podían sentirse británicos, que sinceramente pensaban en lo que decían, que querían ser irlandeses gobernados, que no querían ser irlandeses gobernados desde Dublín. Los protestantes no facilitaban el diálogo, presos de sus propios problemas. En Ulster todo católico era sospechoso de ser un rebelde peligroso, un tirabombas, y el fundamentalismo protestante era una grosería raptante. El inefable reverendo Ian Paisley ya ganaba fama en los años 60 con sus sermones sobre la puta de Babilonia por la Iglesia Católica y sus llamados a la violencia armada
contra esos. El Ulster era un lugar victoriano, conservador, rígido, donde los domingos cerraban los comercios, los cines y los bares, para que todo el mundo fuera a su iglesia. Y aún así la situación se sostuvo hasta la noche del 7 de mayo de 1966, cuando dos protestantes encendieron la mecha, inflamados por Paley, tapándose la cara con un impermeable y zigzagueando por un callejón de belgas. Los dos comandos le tiraron una bomba molotov a una licorera cuyo dueño era católico. Pero el exceso de cerveza de estos hombres los traicionó y la bomba cayó en la casa de al lado, rompió la ventana de la sala y le explotó encima a Matilda Glout, una señora de 77 años, lisiada y protestante, que siempre dormía en la planta baja para no subir las escaleras. Lo que bien puede ser descrito como la Segunda Guerra Civil Irlandesa arrancó con los gritos de una abuela quemándose viva. Los borrachos que impermeaban eran militares de la Fuerza Voluntaria de Ulster, un pequeño grupo de clase obrera protestante que quería luchar contra la sublevación católica. El grupo emitió un comunicado detallado de los primeros blancos, serían cuadros conocidos del IRA, pero el festival de matanzas siguió con alcohólicos y católicos y con un chico de 18 años que volvía tarde de trabajar. Un problema era que en 1966 era difícil encontrar a alguien del IRA en Belfast. La organización acababa de cumplir medio siglo y había nacido de la unión de varios grupos paramilitares para la rebelión de 1916, como ejército clandestino de la República Irlandesa. Ya para 1995 la situación mundial era otra y pese a las furiosas protestas de Londres, Gerry Adams, el líder del Frente Político del IRA Provisional y el partido Sinn Féin, fue invitado a la Casa Blanca por Bill Clinton el día de San Patricio. El mismo Adams que 12 años después es un factor de poder en Belfast y que piloteó una de las negociaciones de paz más bravas, difíciles de la historia humana. Para 1997, 25 años después de la masacre del Domingo Sangriento, el proceso de paz estaba ganando fuerza y el gobierno de Tony Blair, todavía en el poder, admitía una nueva investigación que si bien era cierto que algunos manifestantes estaban armados, el ejército había abierto fuego sin provocación. Una comisión llena de lores publicaron las conclusiones de cientos testimonios y la promesa de que por fin se nombre los responsables. Para 1998 se firmó el acuerdo marco que ahora se pone en acción para formar el peculiar gobierno, que fue el acuerdo del Viernes Santo en Belfast, que fue entre el gobierno británico e Irlanda.